Habéis podido comprobar que tenemos una exposición Mare Clausum, de quién es el mar, es el título de la exposición, bueno, tratamos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia en torno a esa cuestión, en torno a de quién es el mar. Cuestiones de hace muchos siglos, pero consideramos que es importante hacer un guiño a la actualidad, porque son cuestiones que se iniciaron ya en la antigüedad y que siguen irresolutos, que han tenido distintas formas, distintas variantes, pero que hemos heredado, ¿no? Y que siguen absolutamente vigentes. Por eso hemos organizado un ciclo de conferencias que inauguramos hoy con Juanjo. Él nos va a hablar sobre las cuestiones geopolíticas, las relaciones internacionales en estas puertas del siglo XXI. Tenéis todos un pequeño programa, con lo cual no voy a extenderme más en la cuestión. Ahí tenéis pues, la relación de los participantes que van a venir aquí a hablar de temas interesantes, tan interesantes como el que tratamos hoy. Juanjo Álvarez, no sé si merece una presentación por mi... Si merece... Orain bai, eskertzen. Orain bai. Nik oso gutxi entzuten honei, esan da, ja arazo baditu dela entzumendekuak eta bar, baina esaten dut, da posible. Doctor en Derecho, además con una tesis sobre Derecho Marítimo, que es una cuestión que efectivamente tratamos muy a la ligera en esta exposición. En el ámbito académico, bueno, pues catedrático de Derecho Internacional privado en la Universidad del País Vasco, miembro del patronato de Ikerbasque, de la UNED de Vergara. En el ámbito de investigación y de reflexión, secretario de Governance, Instituto para la Gobernanza Democrática, entre 2003 y 2012 secretario general del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, presidente del Foro Español de Derecho Internacional Privado, designado en 2007 como experto por la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad para las áreas de justicia civil, fronteras, protección de datos personales y ámbito de seguridad, investigador principal de Fundación eAtlantic, vicepresidente de Jakiunde. En su ámbito profesional es abogado y consultor empresarial en las áreas de compliance y de contratación internacional, aspectos que también tienen mucho que ver con nuestro pasado marítimo, efectivamente, y consejero independiente del Consejo Rector de Laboral Kutxa. Es autor en torno a una decena de monografías y decenas de colaboraciones en obras colectivas y artículos científicos en revistas especializadas. Realmente yo creo que es una persona que conocemos todos, a Juanjo, a todos los que estamos aquí, y realmente es para nosotros un honor tenerte entre nosotros, y estamos deseando pues, escuchar tus palabras. Al final de la intervención hemos decidido que nos vamos a ajustar lo mejor posible al horario. Al final de la intervención vamos a tener en torno a un cuarto de hora en el que se va a abrir la posibilidad de que los asistentes podáis intervenir con preguntas, comentarios, etcétera. Y sin más, zuria de Iza, Juanjo, mila esker. Mila esker, Xavier, aurkezpenagatik eta gobidapenagatik eta ore handi bat eta erronka ere, oso gai mamitsua delako eta danak dakau buruan hainbeste ideiak, ez? Orduan, nola ez esatia akademikoak bezala beti pentsatzen ideia originalak atea eta ez dakit nola esan, como una caja de herramientas, ¿no? Intentar en este intercambio de ideas formular una reflexión sobre el momento de la geopolítica. Primero exige una reflexión de humildad impostada. Si hay una cierta batalla por el relato, yo desde luego no voy a participar en ella porque resulta
prácticamente imposible hacer prospección de un día para otro. Vivimos en un momento que la diplomacia llamó el momento muro. En noviembre del 89, cuando cayó el muro de Berlín, la geopolítica mundial y las diplomacias mundiales estaban en un momento de pensar que delante había niebla y qué iba a ocurrir, ¿no? Llegó luego la desintegración de la URSS y todo lo que conocemos y de lo que podremos hablar. Y es verdad que, como todo, también en esta materia siempre es más fácil elaborar estudios sobre lo que ha ocurrido que prever lo que va a ocurrir. Yo voy a intentar humildemente reflejar algunas consideraciones de cómo estamos en un momento, y no es un tópico, sino real, de inflexión histórica, de bisagra realmente, y cómo podemos sortear eso desde Europa, desde Euskadi también, en términos de lo que representa, y voy a tratar de huir de algo que está teniendo mucho prestigio intelectual, que es las lecturas apocalípticas, ¿no? Yo prefiero ser como Sartori, pesimista ilustrado, como se autodenominaba él, yo diría pesimista constructivo. Las cosas están mal, pero el caos no es infinito y toda la red de autoritarismo y de retraimiento de lo que es una visión de la democracia tal como la entendimos hace 80 años, en el 45, no es orden de la naturaleza. Responde a lo que decidamos la sociedad civil y a los valores civiles que reivindiquemos. Y por tanto, a pesar de que nos parezca quedar muy lejos ejemplos como los que vamos a comentar, cada una y cada uno de nosotros tenemos mucho que decir. Pretender entender que todo depende de terceros significa que te quedas en el inmovilismo por impotencia, por creer, como muchos están valorando, por ejemplo, respecto a Europa, que somos insignificantes y que eso mismo hace que no tengamos capacidad de reacción. Y bueno, trataré un poco de enmarcar en ello, pero a título A, Mare Clausum, ciclo A, creo que acierta por un montón de razones. Solo quería dedicar 2 o 3 minutos a esto porque me parece súper interesante. En realidad, gran parte de los problemas que tenemos ahora son interpretar la soberanía estatal como algo dominical. ¿Quién es dueño de? ¿Quién es propietario de? Entendiendo que esa propiedad te confiere un derecho absoluto a hacer exactamente lo que te dé la gana. Hay una tendencia, has hablado de internacional público y privado, a la privatización del mundo, que no viene de ahora. Todos los acuerdos comerciales que hemos ido haciendo en las casi 2 últimas décadas tiene como destinatario a las grandes corporaciones mundiales, no a los estados. El mundo está virando del derecho internacional público y al privado. Y los que llegan al poder, Trump es un ejemplo clarísimo, llevan prácticas mercantiles al ejercicio de la geopolítica mundial. Hablar de Panamá, como podremos comentar, o de Groenlandia, en términos de no descartar la coerción económica o incluso militar para tomar el dominio de, es llevado a la guerra comercial los aranceles o llegado al terreno de las grandes corporaciones OPAs hostiles. Lo tomas o lo dejas, ¿no? Y todo proviene de un concepto de dominicalidad que precisamente el espacio abierto que representó el mar demostró que no conduce a ningún tipo de favor, que distribuir en dominicalidades más allá de las millas marítimas, que es un pacto que proviene del Convenio de Montego Bay del 82, para preservar la soberanía sobre los recursos naturales y no entender que el mar no solo es un sujeto de explotación en vertical, sino básicamente horizontal, de desplegar por el mundo, concibió una visión de la soberanía de los espacios internacionales solidaria, algo que hoy día parece casi un anatema, ¿no? Porque nadie plantea esa cuestión. Pero también, y celebrábamos hace poco tiempo el 5º centenario del inicio de la globalización, ¿no? Con lo que representó Elcano en términos de la apertura del mundo, de lo que representó el inicio del derecho mercantil. Ahí se empezó a concebir que para lograr mecenazgos, la manera de lograrlos era que si los buques quedaban como pecios hundidos por los embates de la mar o por los corsarios y yo perdía mi patrimonio en tierra, que lo he arriesgado con el patrimonio en mar, nadie se atrevía a hacer esa labor de mecenazgo. Y se optó, la comenda medieval era esto, que son las sociedades mercantiles hoy día. Yo respondo con las acciones, yo respondo con lo que colaboro para esa explotación marítima, ¿no? Y el mundo en ese campo y el derecho marítimo nos enseñó muchas cosas, pero en la época más reciente habría que recordar a los ingleses
que con un populismo desbordante dijeron que se iban porque querían volver al imperio. El Reino Unido dominó, Inglaterra dominó el mundo cuando dominó las vías navegables. Ese fue el origen del florecimiento del imperio, con respeto a un historiador que sabe mucho más que yo. Claramente el modelo geopolítico que representa el Reino Unido fue esto. ¿Y pretendes hacerte con eso? Así están ahora en ese momento, pero el dominio de esa vertiente ha tenido siempre mucha trascendencia. Pensemos en el Canal de Panamá como un ejemplo de cómo está virando el mundo. El Canal de Panamá en un primer momento representó un ejercicio de derecho internacional público como el que ahora estamos viendo. Estados Unidos compró a Canadá la superficie del canal por la importancia que tenía esa cesión de soberanía. La compró, como ahora quiere comprar los chinos a toda costa un puerto en Uruguay, por la estabilidad del país, porque es un lugar estratégico en el Atlántico, como ha comprado tierras en Ecuador, como ha comprado tierras en África, un tipo de diplomacia comercial, no la que hacen las empresas, sino los estados disfrazados de estados. En el origen de ese problema de internacional público se pactó posteriormente la retrocesión, la devolución de soberanía a Panamá, y Trump entiende que los chinos están dominando esta cuestión cuando en realidad no es una cuestión de internacional público, sino de internacional privado. Las nuevas rías navegables, las nuevas líneas de navegación, básicamente el tráfico por contenedores, que mueve casi el 90% de lo que son bienes de consumo. El mundo se mueve mercantilmente a través de la vía marítima y a través básicamente de los contenedores. Esas líneas de navegación no las decidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tampoco intervino el Tribunal de la Mar de Hamburgo para delimitar esa cuestión, tampoco la Organización Mundial del Comercio, no hubo una presencia del multilateralismo para decidir esto. Lo decidieron 8 consejos de administración, de ellas 2 navieras europeas, que decidieron repartirse el mercado. Es derecho internacional privado, se toma una decisión geoestratégica y llega Trump, se da cuenta de que el mundo asiático fenicio domina esas líneas y pretende hacerse con la soberanía para el control. No para sumarlo al territorio, sino para tener una visión estratégica, como otra vez volviendo a una empresa, con pruebas que puedes dominar el mercado adquiriendo a quienes te hacen la competencia. Y en la medida en que te lo permita la legislación, ¿por qué se está imponiendo ahora un neoliberalismo también en esa dimensión? Supuestamente para reivindicar la libertad, empezando por la libertad personal. Mancillan el nombre de libertad porque en realidad la ausencia de regulación significa la ley del más fuerte, en todos los sectores, en el del mercado también, y en el de la geopolítica también. El retraimiento de las soberanías normativas del multilateralismo conduce claramente a esto, a que quien tiene más poder va a ser más poderoso permanentemente desde ese ámbito. Y en realidad lo que estamos viviendo en estas semanas, que adjetivamos como guerra comercial, que es absolutamente ilegal. Los aranceles conforme a la Organización Mundial del Comercio son ilegales, pero la guerra a secas se ha convertido en un acto político. Es un ejercicio de soberanía más. Y sobre eso igual podemos hablar después, ¿no? Pero las guerras, la declaración de guerra es un acto político. Después viene la barbarie, después viene la imposición militar, después vienen las convenciones de Ginebra que legitiman barbaridades dentro de la guerra, pero en realidad es un acto político. Desde Galtieri en el 82 volvemos al mar, lo que pretendió la bárbara Junta Militar Argentina, y hay alguna deliciosa película reciente de Darín que lo refleja con bastante corrección histórica, es lograr, cuando ocurre una guerra en general, emerge el patriotismo, también con la guerra comercial. Y es reforzar a quien la decide adoptar, porque detrás de una guerra los demás problemas ya no existen. Y bueno, pues aquello llevó a jóvenes argentinos a una masacre bárbara, con un debate de soberanía que, por cierto, también provenía de un convenio. El mismo en Utrecht que permitió que sea el Reino Unido el titular de la soberanía en Gibraltar, que no es una colonia, porque la retrocesión de soberanía exigiría un nuevo convenio entre dos. Y, por lo tanto, por muy simpáticos o no que nos caigan los ingleses, jurídicamente eso es muy claro. Y siempre está el mar por en medio de esta cuestión, Xavier. Entonces, bueno, creo que es muy acertado esta primera reflexión que formulabais, ¿no? La segunda, dentro de esta materia, yo lo que diría es que ahora que cumplimos 80 años de 1945, ¿no? El intento tras la Segunda Guerra Mundial de instaurar un orden pacífico de resolución de las controversias, un intento de regular la gobernanza mundial razonable, que permitiese un diferente papel de los estados que integraban la comunidad internacional.
ese modelo hace aguas por todos los lados, hay un declive institucional brutal, premeditadamente generado, a pesar de que el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, yo creo que representa éticamente valores que no han tenido algunos anteriores secretarios generales. Pero cuando hay un declive institucional, llega el caos. Y cuando llega el caos no se coopera, sino que se pelea. Y se pelea de la manera en que estamos viendo en este momento, ¿no? Es una evidencia tal que, en realidad, la pregunta que podríamos hacernos es ¿quién puede poner freno a esta suma, ¿no?, de barbaridades que estamos previendo? En realidad, la legalidad internacional ya prevé que estos incumplimientos merecen sanción y que no han de ser permitidos. En relación a la guerra comercial, Trump, en su anterior mandato, y ya en el 2019 propuso lo mismo que ahora, que es hacerse con el poder de Groenlandia. O sea que esto no es nuevo. Está haciendo un Guadiana, ha vuelto y vuelve con lo que planteó en su momento. Pero en el tema de los aranceles, él utiliza, como las grandes potencias, el multilateralismo y el orden internacional en la medida en que le favorezca. Cuando no le favorece, lo tira por el sumidero. Y hace una selección. Maquiavelo dijo que a veces es interesante hacerse el loco, siendo un sabio. No sé si se hace el loco, pero desde luego tonto no es. Porque si os fijáis de qué está diciendo que quiere dejar de estar, no ha dicho de Naciones Unidas, porque tiene el derecho de veto, como lo tiene Rusia, Francia, China y el propio Estados Unidos en ese ámbito. No porque puede ocurrir, como ha ocurrido, que una gran mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas declare la ilegalidad de lo que está haciendo Israel en Gaza y que Estados Unidos lo vete, o que cuando en la triste dinastía de padre e hijo Bush, donde ponían el dedo, ponían el ejército militar y sin cobertura internacional hicieron las barbaridades que hicieron en Irak o en Afganistán, buscad una condena internacional de Naciones Unidas y no la encontraréis. Porque la Asamblea General, los 193 estados, si lo fuésemos quienes estamos aquí ahora, no dictan actos jurídicos. Dictan actos que suenan muy bien, pero son papel mojado, porque solo el Consejo de Seguridad determina la legalidad o la ilegalidad. Y dentro del Consejo de Seguridad, los 5 estados permanentes, uno de cualquiera de ellos puede vetar. De ahí nunca se va a ir, porque ese derecho de veto le confiere el derecho a la impotencia, a la impotencia de los demás y a la inmunidad e impunidad de él, ¿no? Ha dicho que se quiere ir y que no le interesa estar en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, e incluso, esto ya es más vergonzoso, en lo que es la Dirección de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que hasta hace poco tiempo dirigió Michelle Bachelet, la primera expresidenta chilena, porque donde no te gusta lo que te van a decir y no tienes nada que perder, pues muestras este tipo de prepotencia y de disciplina de esta manera, ¿no? Pero lo mide muy bien, y la realidad es que en relación al primer conflicto, el comercial, en su anterior mandato dijo algo que vuelve a representar una lógica más mercantil o privada que internacional. Teatralizo un poco, pero lo que vino a decir fue: imaginemos que somos otra vez los estados plenipotenciarios, como se autodenominan los estados a sí mismos, y que es hacia donde tendemos, una vez más, a las soberanías estatales inquebrantables del siglo XIX, ¿no? Y así nos irá si volvemos a esa autarquía. Pero él lo que hizo en la Organización Mundial del Comercio fue lo siguiente. China entró en el 2001. China prometió entrar, iba a calentar la economía mundial. Adam Smith iba a convertirse en un ciudadano del siglo XXI, porque calentando la economía mundial todos íbamos a ganar. La demanda interior de China iba a permitir que todo lo que fabricáramos nosotros también se pudiera vender allá. Ellos iban a generar un tipo de activación de la economía respetando las normas, respetando los principios democráticos, no llevando a cabo ayudas de Estado, y evidentemente no lo cumplieron. El chiste fácil es decir que nos engañaron como chinos, pero es cierto que no lo cumplen. Y lo que Trump dijo es: en este club hay un señor muy poderoso que no cumple las reglas y se está beneficiando de estar dentro del club. Solo podemos hacer 3 cosas. La primera es expulsarle, y vosotros no vais a ser capaces de expulsarle. La segunda es cambiar las reglas para todos, tampoco lo vais a hacer. Y la tercera es hacer lo mismo que él, no cumplir las reglas. Eso es lo que voy a hacer yo. Y empezó con los aranceles, con sanciones extraterritoriales, que incluso sacudieron a empresas vascas vinculadas a toda aquella empresa que
mercadeara con producto chino y algún sector importante que elabora anclas y otro tipo de rudimentos importantes para la navegación con sede en Vizcaya compraba acero chino, lo exportaba a Estados Unidos, le cayó una demanda y una sanción brutal, ¿no? Pero el planteamiento de partida, fijaros cuál era el de decir, yo me pongo a la misma altura que el incumplidor, sé que hay una legalidad internacional que no lo permite, que venga alguien a decirme que no lo voy a hacer. Y en realidad, Biden no ha hecho otra cosa que lo que ha hecho Trump. En la Anti-Inflation Act de hace 2 años, en su segunda parte del mandato, multiplicó por 2 los aranceles que tenía. Prohibió a todas las empresas chinas entrar en Estados Unidos bajo el argumento, que vale para un roto y para un descosido, de que primero, cosa cierta, todas las empresas chinas están dominadas por el gobierno chino, nadie hace en el extranjero algo que pudiéramos entender como capitalismo, sino que va de la mano de China, y otra vez la varita mágica de la geopolítica, como China no había condenado expresamente la invasión rusa en Ucrania, con ese triple argumento se sacó a las empresas chinas, no a los ciudadanos chinos, que sí están en Estados Unidos, o estaban, habrá que decir, en razón de lo que se plantee. Pero la administración demócrata no hizo cosas muy diferentes. Y con respecto a la vulneración de la legalidad internacional en Gaza, tampoco. Por lo tanto, hay una línea directriz. Lo que ocurre es que en el caso de Trump es evidente que hay una dimensión discursiva y una beligerancia bárbara, brutal, de una autosuficiencia insoportable, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Pero lo hace en la clave que trataba de plantear anteriormente, ¿no? Porque también creo, y estoy lanzando demasiadas ideas, pero con la intención de desembocar luego a toda esa vertiente, ¿no? Nos dijeron que llegaba el fin de la civilización, que en el 2005 Friedman nos dijo que el mundo es plano, que la globalización a través de lo que era una especie de convergencia fruto de Internet, fruto de la interconexión, pues iba a tener un binomio, democracia liberal generalizada para todo el mundo y un capitalismo de mercado que se entendía benévolamente que era el capitalismo genera riqueza social y luego se redistribuirá en función de la fuerza política que esté en cada estado, ¿no? Pero que ese equilibrio nos iba a igualar, que ya no iba a haber fronteras, la desaparición de las fronteras, y bueno, es evidente que no ha sido así. La nueva gobernanza no ha aplanado el mundo, al revés, la interconexión yo creo que ha provocado un momento histórico de niveles de polarización, de desigualdad y de fragmentación nunca conocidas. Entonces, lo fácil que es construir, y no es una crítica a un intelectual, ¿no? Pero lo fácil que es construir un discurso que te engatusa, que te gusta, y la rapidez con la que se queda obsoleto, ¿no? Y por lo tanto hacer prospección hoy día en cualquiera de los niveles en que nos movemos resulta difícil, ¿no? El plantearlo. Pero todo tiene ida y vuelta, ¿no? Te fijas ahora, miras un poco atrás, la semana pasada hablaba con Antonio Vitorino, que ha estado 5 años al frente de la Dirección General de Migraciones, ha sido el número 2 de Naciones Unidas, le hemos traído por Donosti en más de una ocasión, que es buen amigo de los vascos y nos aprecia mucho en esa dimensión, fue comisario de Justicia, y él decía que habría que recordar que en el 2018, antes de ayer, al ritmo al que vamos en velocidad de crucero, cuando se propuso el Pacto Mundial por las Migraciones, que básicamente pretendía trasladar el acento de las migraciones del terreno de la seguridad, del terreno de los miedos, al terreno de las oportunidades y de la valoración cultural. Y no es puro buenismo, era un planteamiento de hacer trabajo en origen, había todo un plan tratado. Habría que recordar qué estados se opusieron a ese pacto. Estados Unidos, que fue el primer motivo por el que fracasó, pero también estados europeos como Polonia, como República Checa, como Hungría, y Israel también votó en contra, ¿no? Es llamativo, Polonia o Hungría que entraron en el 2004, Polonia que generó una migración exterior, curiosamente, otra vez el mundo al revés, los ingleses que fueron los primeros junto a los holandeses que sacaron la patita de la xenofobia en Europa, los 2 estados probablemente más xenófobos en ese origen. Lo del Reino Unido fue muy llamativo, porque cuando en el 2004 entraron esos 10 estados, luego Bulgaria y Rumanía también, y Croacia, pero miraron a Polonia
porque necesitaban estibadores portuarios, otra vez, la mar. Y numerosos estibadores portuarios y trabajadores de puerto polacos llegaron allá. Y fue el único Estado que no utilizó la posibilidad de una moratoria de 2 años que se posibilitó a los Estados que podían tener el temor de que fruto de esa ampliación interna de la Unión Europea hubiese una migración que invadiese, ¿no? O sea, cuando te interesa otra vez por el mercado, levantas el pie del acelerador, cuando no te interesa, te encierras en ti mismo, ¿no? Otra vez la lógica comercial detrás de tomas de decisiones de esta trascendencia, ¿no? Y todo ello está, no sé, conduciendo a un punto de desorden mundial, ¿no? Os comentaba antes que el multilateralismo está muerto, ¿no? En realidad, ¿qué dicen los estados que no tienen representación más que en la Asamblea General o que disfrutan de unos años de gloria cuando les toca, como rotación, estar en el Consejo de Seguridad? Pues que este modelo de gobernanza no nos convence, ¿no? Estamos asistiendo a lo que antes eran los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a una ampliación de lo que ahora llamamos el sur global, que mucha gente dice, esto no conduce a ningún lado. ¿Qué tienen en común Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes, Argentina, Egipto, China? Bueno, China tiene mucho que ver. China es la única potencia mundial capaz de poner en orden a los árabes. Ha puesto en orden a Irán y a Arabia Saudí, que son demonios recíprocos unos para otros. Está en una posición de clara hegemonía, y es lo que le preocupa a Trump, clarísimamente, a pesar de que internamente tenga una crisis interior, puede dominar el mundo. Domina el 54% de los recursos carbónicos o carbonos, domina el 48% de las materias especiales que ahora buscamos todo el mundo desde ese ámbito, pero sobre todo ha comenzado una propuesta llamativa y especialmente interesante. La primera es por qué en todas las dimensiones del comercio internacional tiene que ser el dólar la divisa de referencia. ¿Por qué no emplear las monedas nacionales? ¿Dónde está escrito que tiene que ser el dólar? En ningún lugar. Y si en las transacciones entre ellos comienzan a no operar con el dólar comienza a tener un problema, que ya le está generando un problema también a Trump. Está muy fuerte el dólar en este momento cuando estás anunciando medidas de tanto retraimiento. Por lo tanto, para Estados Unidos es más barato comprar fuera y en realidad va a empobrecer su economía. Si finalmente lleva adelante la política de aranceles, que yo no lo creo. Y la serenidad con la que China ha contestado ha puesto nervioso a muchos asesores de Trump en esa materia, ¿no? Otra vez volvemos a un tipo de disputa que tiene un fondo comercial desde ese punto de vista, ¿no? Lo cual es lamentable, pero es interesante evaluar cómo hay cosas que se están repitiendo en la historia y tratar de aprender de cómo se han tratado de resolver. Quería dedicar un tiempo, obviamente, a Europa dentro de lo que es lo geopolítico, ¿no? Y nos encontramos y yo defiendo la idea europea, me parece que no podemos arrojarla por el sumidero, pero que tenemos serios problemas de gobernanza. Democratizamos el veto en el año 57 diciendo, bueno, nosotros vamos a permitir a cada uno de los estados, que hoy día somos 27, el derecho de veto. Por lo tanto, no podemos decir que hay una élite la que tiene el derecho de veto. Ese es el verdadero amianto que tiene el edificio europeo, porque eso conduce al inmovilismo. Otra vez con el derecho marítimo, cuando tuvimos el Prestige, pero venía precedido de otras 5 catástrofes marítimas, Malta y Chipre, que seguían y siguen haciendo un suculento negocio con los pabellones de conveniencia, se negaron a que se aprobasen los reglamentos para proteger el medio marino. Y hasta que no les dimos lo que nos pedían, poniendo el cazo con perdón, ellos no levantaban el veto. Y en aquellas materias donde hemos logrado levantar el veto, libertad, seguridad y justicia, estamos funcionando muy bien con cooperaciones reforzadas. Hay que liberar ese corsé de la Unión Europea para acabar no cayendo en esa insignificancia a la que me refería. Pero hay otra pregunta geopolítica a hacernos, ¿no? Si miramos la vista atrás, y estoy ahora haciendo muy brocha gorda, los proatlantistas en Europa han sido los alemanes y los proeuropeístas los franceses. Ni uno ni otro es así.
Francia mira para sí, Francia está fatal desde el punto de vista de competitividad. Alguien lo ha definido como Rusia, pero que funciona porque el poder de lo público es brutal, sus empresas tienen serios problemas y subsisten porque hay dos varas de medir, en la legalidad internacional y en la europea. No se mide de la misma manera infracciones del derecho de la competencia o ayudas de Estado si lo hace Euskadi o si lo hace París. Es muy evidente y no es populismo dialéctico, es real, es real. Macron ha inyectado ahora casi 12.000 millones de euros solo a 3 fabricantes de automóviles franceses. Y a los fabricantes europeos, alguno de ellos españoles radicado allí, que ha dicho, a mí no me puedes discriminar, me tienes que sumar a esa posibilidad. Ha dicho que no, que es una cuestión de orden público interno y que quiere proteger las marcas francesas. Es lo mismo que está haciendo Trump con menor intensidad. Pero hecho la vista atrás, claro, Europa nació como un proyecto humanista, con una visión demócrata cristiana. Los padres, porque solo eran hombres fundadores de la Unión Europea, tenían esa visión y se concibió un espacio de paz. Eso, con el desgraciado paréntesis de los Balcanes, efectivamente se ha logrado. Se logró poner de acuerdo a los dos bandos dentro de la guerra, vale, pero detrás ha estado siempre Estados Unidos, ¿no? Ahora que han sido el Goya el sábado, Berlanga con la deliciosa película de Bienvenido Mr. Marshall ya reflejó lo que podía ser, ¿no? Y el contubernio de Múnich, donde los vascos tuvimos mucho que ver en el intento de que no se legitimara el régimen franquista todavía en plena dictadura y se le permitiera entrar en Europa como ya se le legitimó con el Plan Marshall, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde está escrito en el Tratado de Roma o en los que le han sucedido hasta hoy que para entrar en Europa hay que entrar en la OTAN? ¿Dónde pone eso? El Partido Socialista en el 82, de entrada no, pero a Felipe González y a Guerra le dijeron, si no entráis en la OTAN, no entráis en la Unión Europea junto a Portugal. Y tuvimos un referéndum que es el único, junto al de la fracasada, por desgracia, Constitución Europea. Los dos únicos momentos en que nos han llamado a la ciudadanía a votar en un referéndum han sido digan ustedes sí o no a la OTAN y el otro caso digan sí o no al tratado por el que se instituía la Constitución para Europa. O sea que Europa ha estado siempre en esa vertiente, ¿no? Pero cuando en el 2004 el Reino Unido fue aliado de Washington y dijo, 2004, la Unión Soviética había desaparecido en 1991 y la OTAN entendió que debía de seguir extendiéndose del centro al este europeo bajo la idea de democracia liberal y presumiendo que iba invadiendo ese campo, ¿no? Y todos los estados que entraron en el 2004, todos entraron en la OTAN. Pero es que ahora hace un año el Consejo Europeo, por unanimidad, votó una nueva ampliación de la Unión Europea, diciendo que esa nueva ampliación nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más, digamos, nos va a integrar mejor, vamos a resolver conflictos históricos y decidimos, todavía sin saber qué somos como proyecto político, que van a ser estados de la Unión Europea, Ucrania, Moldavia, Georgia, Albania, Bosnia, Macedonia y todo lo que son los Balcanes occidentales con Serbia, Montenegro, Kosovo, que por cierto todavía no es reconocido por 7 de los 27 estados y ya le ponemos como candidato a la entrada a la Unión Europea, ¿no? Eso es un mandato de la OTAN, no es un mandato del proyecto europeo. Y no tengo nada en contra de estos 13 estados y llegar a 35 en sí mismos, pero revela un planteamiento del proyecto político europeo muy atado a esa dimensión. Al dilema de la seguridad, ¿no? La OTAN dice que se defiende, el que recibe sus presiones entiende que está siendo atacado. Siempre es una lógica que funciona así en la dimensión estrictamente militar, ¿no? Y la pregunta es si vamos a volver a sacrificar ampliación por integración. Si antes de decidir qué vamos a hacer en el mundo, nos estamos preocupando de convertirnos en una potencia geopolítica, otra vez, como la empresa que lo que hace es absorber competidores, hacer fusiones por integración y convertirse supuestamente en más fuerza porque copa más mercado. En este caso, llevar la OTAN hasta donde ya está hoy día también las fronteras de Rusia, ¿no? Pero es que además 3 estados europeos muy significativos, entre ellos 2 fundadores, Alemania y Francia, suscribieron los acuerdos
que luego se han incumplido con relación al Donbass, que en realidad eran repetir la fórmula de Kosovo, que era decir, desmilitaricemos la zona, posibilitemos una decisión de autonomía espacial o de independencia, y si realmente emerge un nuevo Estado, pues lo tendremos que respetar. Eso se guardó en el cajón, se volvió a sacar en un encuentro promovido por China en Turquía. Turquía es la potencia silente en este momento, ¿no? Turquía es candidato a la Unión Europea desde antes de ser candidato a España. No le interesa entrar en la Unión Europea en este momento. Tiene energía barata con los buques gaseros que llegan todos los días provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos, a cambio, tiene al principal aliado de la OTAN. Sus militares se forman en las academias estadounidenses. Nos pone la empalizada a la emigración que no queremos. Les llenamos de millones porque, igual que Marruecos, juegan ese papel, y nos da igual que sea un sátrapa o que haya vulneración de derechos humanos. Nos da igual, como nos da igual con Arabia Saudí también. Y hay diferentes varas de medir. Se supone que el proyecto europeo tenía que ser un proyecto anclado en valores, no un proyecto anclado en lo militar, que toda estructura de intento de dominación del mundo a través del imperio militar, más tarde que pronto ha terminado por fenecer, ¿no? Los ingleses, que son muy listos, han entrado en el preproyecto de defensa europea, en un acuerdo en Versalles, como no, se ha formalizado allá y que se hará público dentro de no mucho tiempo. O sea, se han ido de la Unión Europea con el Brexit, pero donde han visto negocio, que lo hay, tanto en el sentido estrictamente económico como en el geopolítico, se adhieren, ¿no? Pero volviendo a lo comercial, Trump ha manifestado al secretario general de la OTAN que aquellos estados que no contribuyan al gasto militar en las previsiones que se hagan no se van a ver beneficiados del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Ese artículo que dice que si te invade un tercer país y tú eres miembro de la OTAN, los demás tenemos obligación de defender la integridad territorial de ese Estado. Lo mismo que, por cierto, dice el Tratado de Lisboa respecto de los 27. Es decir, si Ucrania hubiera sido país de la Unión Europea hace 2 años y medio, tendríamos una guerra declarada contra la Federación Rusa, porque tendríamos la obligación de proteger la integridad territorial de un Estado de la Unión Europea. Pero Trump ya ha anticipado que ese artículo se aplicará, caso de ser necesario, a aquellos Estados que contribuyan como él dice que tienen que contribuir, ¿no? Es un planteamiento realmente llamativo, ¿no? Y mirando la vista atrás, como os comentaba, para ver algunas cuestiones que merecería la pena evaluar, porque las cosas no suceden por casualidad, ha habido, yo creo, 3 dimensiones estratégicas, y también vuelvo a hacer trazo grueso, perdonar, pero 3 dimensiones estratégicas en las que Europa ha metido la pata, si puedo decirlo así, ha cometido errores históricos, ¿no? Uno es su secular dependencia energética de la Federación Rusa. Luego hablamos sobre ese tema en un momento. El segundo, el de trasladar todos los huevos de la cesta comercial al sudeste asiático. Todas las empresas, incluidas las nuestras, incluidas las cooperativas, que se llamara multinacional, tenía que tener una sede en Shanghái o similar. O sea, aquello era el maná y a donde había que ir. Y hemos encomendado nuestra defensa desde el minuto cero a Estados Unidos. En 3 elementos claves, el energético, el comercial y el de defensa, hemos dependido de terceros. Y además hemos aplicado lógicas absolutamente, si no antagónicas, desde luego muy asimétricas, nada coherentes. Cuando sucedió lo que sucedió, incumpliendo la legalidad internacional por la invasión por parte del ejército ruso de Ucrania, la gente se echaba la cabeza cuando comenzó a verse que había dirigentes o exdirigentes de gobiernos federales y de lenders alemanes en grandes empresas rusas. Estados Unidos se lo permitió a Alemania e hizo lo que teníamos que haber hecho el resto de estados. La negociación bilateral fue: Alemania, yo te doy a ti, Rusia, tecnología y materia gris, y tú me das a mí energía barata. ¿Por qué ha sido Alemania la gran líder europea en todos esos años? No sé, yo en mi pequeña historia profesional recuerdo cuando al poco de casarme estuve como abogado en Muebles Shea de cocina, que recordaréis, y que ahora se ha ido la pobre empresa también hace unos años por el sumidero de la crisis o de la quiebra o de la mala gestión. Recuerdo lo que en aquella época, con la peseta emergente, cuando se devaluaba la peseta, con
un material, las cocinas, de mayor o de tanta calidad como la alemana, en Alemania podías comprar 3 de las de aquí por las que allí comprabas una. Y los alemanes tenían la ventaja de que eran muy buenos, pero que hacia afuera tenían la ventaja de que en el proceso productivo la energía, que es un elemento clave en el coste del proceso productivo, les salía prácticamente gratis. ¿Por qué hemos tenido siempre a Rusia en el rincón de un ring puesto así y no hemos buscado acuerdos comerciales? ¿Por qué es una autocracia? Lo es. ¿Por qué no es un modelo de democracia perfecta? No lo es. Pero ¿por qué no aplicamos la misma vara de medir con estados que han entrado en la Unión Europea y que no son ningún ejemplo en ninguna de esas materias? ¿O por qué mantenemos acuerdos privilegiados y específicos con estados que vulneran esos mismos derechos, ¿no? ¿Y por qué nos hacemos un calte, un daño a nosotros mismos en esa dimensión, ¿no? La respuesta es que nunca hemos sido dueños de nuestro futuro realmente y que en el doble alma de Europa lo intergubernamental y lo supraestatal, es decir, la idea de una federación de naciones, la idea de algo que supere la visión ciega y egoísta de cada uno de los estados, eso es lo supranacional, y frente a ello lo intergubernamental, esto prima permanentemente. En la Unión Europea manda el Consejo de la Unión Europea, los 27 jefes de Estado o primeros ministros o ministras de Europa, y son los que deciden lo que se hace. La Comisión Europea, que supuestamente debería de ser un gobierno que pensase lo mejor para Europa, no para cada uno de los estados, no es real. Hay 27 comisarios o comisarias porque cada estado quiere su cuota de poder. Y el Parlamento es el pepito grillo de la conciencia europea, pero no decide ni manda nada, con todo el cariño y el respeto a lo único que votamos los ciudadanos y ciudadanas, que tampoco sirve para elegir al presidente o presidenta de ese gobierno. Tampoco podemos elegir el futuro de la Unión Europea porque en realidad es parecido a un sínodo papal, hay fumata blanca cuando en las cocinas de Bruselas se pacta quién tiene que continuar y se hace todo tipo de carambolas de acuerdos, ¿no? Y Europa, en mitad de toda esta oleada de caos geopolítico, de desorden mundial, de no respeto a las normas, estamos desperdiciando una enorme oportunidad de representar un modelo de civilización, ¿no? Y en medio emerge, porque el gran problema nuestro es que somos cainitas al infinito. Yo creo que también en Euskadi, desde luego, en muchos casos, sacrificamos tanta energía entre el morbo, las críticas, las tribus, caristios, bárdulos y autrigones, seguimos siendo, nos pegamos entre nosotros y así nos va, somos pocos, pequeños y peleados, pero tendríamos una ocasión. Si vemos lo que Draghi o Letta han planteado, dice, jo, ya lo tenemos. Si realmente nos integrásemos más, hiciéramos posible una cooperación no basada en la interacción entre estados, sino entre sectores de la economía, si sumáramos el mercado interior, que somos casi 500 millones de consumidores y de consumidoras, no hablo de poner una empalizada y de combatir todo ese retraimiento de la apertura global a una autarquía con vuelta a las fronteras, no hablo de eso, pero sí de no dispersar las decisiones, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? Meloni, a la que ya hemos validado totalmente como líder y que además ahora parece que como se codea con Trump ya es la pera, ¿no? Que tiene a Salvini, por cierto, como lo hemos visto en Madrid este fin de semana, ahí recordemos lo que representa Salvini también, ¿no? Bueno, se le dijo, tú tienes que estar homologada en Europa, tienes que bajar algún grado tu discurso beligerante respecto a la migración, tienes que aceptar el presupuesto europeo y tienes que estar de acuerdo con el diseño de la gobernanza europea. Y a partir de ahí, haz lo que quieras. Hacer lo que queramos es que, por ejemplo, en el tema del transporte verde, y tenemos ejemplos con Irizar o con CAF y otros, pero en Guipúzcoa hay ejemplos de ese tipo, que se encuentran con que Biden, no Trump, ha echado a todas las empresas chinas que estaban empezando a llenar las ciudades americanas de autobuses verdes, eléctricos, chinos, los ha expulsado literalmente. Yo no digo que hagamos esto, digo que tiene que haber una línea directriz. Y en nuestro caso, cada uno sobre ese tema y sobre otros hace lo que quiera. Las ciudades italianas están llenas de autobuses chinos. En este momento, los chinos, que son los mismos que nos dejan colgados el 40% de la producción de estas dos empresas porque no suministran los chips en Polonia, ocupando varios campos de fútbol. Es decir, te juega
arteramente, otra vez con medidas de comercio, se vale de lo mismo que está buscando Trump, divide y vencerás, decía el lema, pues lo que está intentando es menospreciar a la Unión Europea y buscar, en chirriquitú, los lugares por los cuales con Hungría puedo llegar a este tipo de acuerdo, con Italia puedo llegar a este tipo de acuerdo, y como hay ámbitos, política exterior, en los que no hay una europeización y tampoco lo hay en política comercial, cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta. Y lo único positivo de todo el caos, Draghi decía, soy consciente de que lo que estoy proponiendo es muy difícil, porque 800.000 millones al año, que son el 5% del PIB de toda la Unión Europea, no se van a poner encima de la mesa. Cada Estado va a desconfiar de lo que van a hacer los demás. No está en el informe, pero en la comunicación que hizo informando, dijo, Dios quiera que no llegue una nueva pandemia o algún otro elemento catártico que provoque de esa manera tan desgraciada la integración europea. Es decir, nosotros solo nos integramos cuando llega una pandemia y se demuestra que unidos podemos superar esa cuestión, o cuando tienes un enemigo exterior. Pues imaginemos que a Putin se le va la cabeza y invade Polonia. O sea, en ese momento de una afrenta o de una situación catártica sí buscamos una integración. Pero en algo en lo que nos va el futuro como sociedad, no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una ingobernabilidad interna dentro de Europa. Pero además hemos sido incapaces de dar lecciones propositivas en términos de valores con todo lo que estamos evaluando o comentando. Ni siquiera hemos dicho nada con Groenlandia. Groenlandia es una cosa interesante. Ahora, quienes conozcáis esa circunstancia, ¿no? Pero Groenlandia ha hecho 3 referendos vinculados a su autonomía, a su autodeterminación, y en el 82 Dinamarca entró junto a Reino Unido e Irlanda en la Unión Europea. Fue la primera ampliación de la Unión Europea. Los daneses tienen mucho vínculo con los ingleses y entraron con Groenlandia. Groenlandia tiene 50 veces la superficie de Dinamarca y casi la mitad de superficie de Europa. Y su 80% de superficie es casi glaciares, pero tiene la riqueza natural que tiene debajo. Dinamarca aporta al año casi 600 millones de euros de apoyo, pero obtiene unos rendimientos en términos de petróleo muy potentes desde ese ámbito. Y Groenlandia son... creo que son 60.000, 57.000 habitantes. O sea, es lo que es. La Unión Europea tiene un acuerdo peculiar con Groenlandia. Groenlandia lo tiene con Dinamarca. Todo el pescado que se pesca se lleva y se trata luego en Dinamarca, pero geoestratégicamente es un lugar clave. La Unión Europea no ha dicho una sola palabra de las bravuconadas de Trump en relación a esta cuestión o en relación al planteamiento de Panamá, y llama la atención desde ese punto de vista que realmente no haya, creo, un planteamiento pedagógico en torno a eso, ¿no? ¿Qué ocurre para un jurista internacional? Y termino para abrir el diálogo, ¿no? Lo que prometimos en el 49 es un orden basado en reglas, un orden justo, un orden multilateral y un orden que respetara el estar unidos en la diversidad. Hace 3 años, después de la pandemia, hubo una votación proponiendo declarar la humanidad como sujeto de derecho internacional y no se admitió. Bolsonaro, que ahora ha vuelto, dijo que él, con la Amazonía o Amazonia, hace lo que le da la gana. Y hay un convenio internacional que protege ese gran bosque del mundo. Pero el egoísmo estatal rompe todas las reglas. Y hasta ahora vivíamos en un frágil equilibrio porque nadie se atrevía a traspasar la frontera de lo obsceno, como estamos viendo. Ahora ocurre y directamente no hay normas. No hay normas. Y las que hay, y cuando hay tribunales que pueden exigir que se respeten, la Corte Penal Internacional es un ejemplo, ¿no? En el año 98 dijimos, este es el sucesor de Nuremberg. Ahora que hablamos del 45, lo que hicimos como un tribunal ad hoc para proclamar al mundo que barbaridades como el régimen nazi, por cierto, una ideología europea, ¿no? Que ahora vemos que vuelve a sobrevolar. Bueno, ese tribunal ad hoc, que luego siguió existiendo sin ser Nuremberg para mandatarios de países africanos, en el año 98 se dijo, tenemos que alzar la voz
y frente a delitos de lesa humanidad, entre los cuales, por cierto, está el éxodo forzoso de la población, esta barbaridad que se le ha ocurrido también a Trump ahora con Gaza, eso es un delito de lesa humanidad, decidimos crear una Corte Penal Internacional complementaria al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya juzga a estados, no a personas físicas, no a particulares. La Corte Penal Internacional juzga a dirigentes políticos o militares. En Irak y en el caso de Couso, ¿qué ocurrió? Estados Unidos nunca ha querido ratificar la Corte Penal Internacional. Biden propuso sanciones contra la Corte Penal Internacional y declaró non grato al fiscal de la Corte Penal Internacional, y Trump sigue su estela. Ya no es que no sean parte de la Corte Penal, como no lo son Ucrania, como no lo son China, como no son Israel, como no es Estados Unidos. Eso dice algo de la dimensión ética de los estados, ¿no? Porque creo que la reputación se gana no siendo el primero en el mundo comercialmente, sino en otras cosas, ¿no? Los ámbitos jurisdiccionales que podrían llegar a tratar de evitar el desarrollo de la barbarie viven como viven. La Corte Penal Internacional no puede investigar en Ucrania, no puede investigar en Rusia, no puede investigar en Israel, porque esos respectivos estados quieren la impunidad para sus dirigentes políticos y para sus militares. Y el Tribunal Penal Internacional se bandea en un complejo equilibrio, tardará, y no lo oigo por decir, unos 8 años en pronunciarse si ha habido genocidio o no. Su último pronunciamiento fue en relación a los Balcanes. Hubo una demanda cruzada entre Bosnia y Serbia, y ahí se mezclaba lo religioso, lo étnico, lo estatal, ¿no? Los musulmanes, ortodoxos, cristianos con Croacia, Alemania y el Vaticano, que declararon la independencia de los croatas, los buenos, otra vez el maldito maniqueísmo desde ese ámbito, lo que se produjo, pero tardó 8 años en la Corte Penal, el Tribunal Penal Internacional, en decir que lo que todos vimos que había existido, que era un propósito criminal orientado al genocidio en uno y en otro, no existió. Se lavó las manos y dijo que no existió genocidio. Entonces, en este caso se le han reclamado medidas cautelares, no se ha atrevido a adoptarlas, y, o casualidad, es Sudáfrica, uno de los países del llamado sur global, el que está dando lecciones de dignidad en relación a esta cuestión. ¿Y dónde está Europa en relación a esta materia, ¿no? ¿Dónde están los valores que queríamos preconizar, ¿no? No sé, tenemos tanta hipocresía como la que hay en la diplomacia internacional actual. Y termino. Cuando dijimos que no a una muy buena Constitución Europea, dijimos que no porque no somos, desgraciadamente, un Estado europeo. Zapatero, a la sazón presidente del gobierno español, cuando los españoles habían dicho que sí mediante referéndum, que decidió que nos llevaban a referéndum y se votó que sí, y una semana más tarde los franceses dijeron que no, y una semana más tarde los holandeses dijeron que no, él dijo, oiga, pero si ya más de la mitad de los ciudadanos europeos hemos dicho que sí a este tratado, oye, si hay 2 estados que dicen que no, pero la mayoría estamos de acuerdo, vamos adelante. Claro, eso no es así. Si un estado dice que no a tocar una coma del tratado y si encima es estado miembro fundador, acabamos con el tema, ¿no? ¿Por qué ponía este ejemplo? Porque Europa nunca ha funcionado como un planteamiento único. Fracasó la Constitución Europea, hicimos el Tratado de Lisboa, que es un remedio de aquella manera, ¿y quién fue? Francia, quien se negó a que en el frontispicio de ese tratado figurara la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es una muy buena carta. Es una mejor elenco de derechos fundamentales que el título primero de la Constitución, mejor que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, mejor que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, mejor que la Declaración Universal de Derechos del Hombre, muchísimo mejor. Pero dijo, joder, un tratado que empieza con derechos me da miedo porque esto es el germen de un Estado potente y la grandez francesa se puede acabar difuminando. Le dio un ataque de vergüenza y no dijo que no a la carta, pero la puso en el patio de atrás, en un protocolo anejo al tratado, ahí detrás. Como, vale, jurídicamente tiene la misma eficacia que el tratado, pero el elemento simbólico era, y es con lo que quiero terminar, que el elemento de referencia que debiéramos de ser, que es factible defender el modelo griego, por cierto, de democracia, basada y anclada en valores, y que es posible defenderse con ello en el mundo,
generando una integración verdaderamente efectiva, parece estar devaluándose o fracasando en este caos, en este desorden geopolítico que nos provoca zozobra emocional. Y yo terminaría como empezaba, ¿no? Creo que más allá del indignez-vous de Hessel, en su momento está bien indignarse y ponerse detrás de la pancarta, pero hace falta otro tipo de planteamiento cívico y de compromiso, que empieza por fortalecer la democracia. Y a pesar de que votemos con desgana en muchos casos y no haya una oferta que nos pueda llegar a convencer, esa desgana en el voto es lo que está buscando el autoritarismo imperante. Y creo que eso lo tenemos que combatir, porque Trump ha ganado en Estados Unidos porque le han votado. No lo podemos olvidar, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo, y a ver qué pasa el 23 de febrero en Alemania en esa materia, tiene que ver con el origen de la democracia. Y creo que eso nos interpela también a nosotras y a nosotros dentro de Europa en esa materia, ¿no? Bueno, Besterik, esa era un poco la reflexión conjunta que quería hacer y como tú marques ahora para el momento. Es que digas. Bueno, denso y hay mucha materia, hay muchas cuestiones que han salido. Me imagino que habrá gente que quiera intervenir.